Desde el momento que el hombre peca, Dios ya tiene la solución y entonces dice que es la simiente de la mujer. Y en la trayectoria de la simiente de la mujer aparece la simiente de Abraham. Y como Abraham y el pueblo de Israel son los que toman la gran mayoría del llamado Antiguo Testamento, entonces, porque es el proceso, ellos están participando de todo el proceso de traer la simiente de la mujer, que es la semilla, también la simiente de Abraham. Y el gran problema que tenemos en la actualidad, por eso fue que ayer yo le hacía la pregunta, si al leer la Biblia ahorita como lo estamos haciendo, usted encuentra que lo que ha creído por tanto tiempo, y no solo usted, la gran mayoría de la iglesia, de hecho yo era uno de ellos, ¿verdad? Para los que no lo han oído, lo repito porque conviene que lo sepan, llevo más de 50 y pico de años en el Señor ministrando, y apenas hasta en el 2020, apenas que ya 5 años, algo así, porque fue un poquito después del 2021, que vi el misterio escondido. Y entonces me di cuenta que mi doctrina estaba equivocada. Y regresé a estudiar la Biblia ya con ese ojo crítico, porque Pablo dice que ninguno de los personajes del llamado Antiguo Testamento entendió el misterio. Por lo tanto, sus interpretaciones que ellos dieron están equivocadas o incompletas. Y nosotros hemos formado muchas doctrinas y muchas tradiciones basadas en la información que recibimos de ellos. Y cuando Pablo dice, ellos no entendieron, entonces yo regreso y empiezo a ver, pero ya con un ojo crítico, y me encuentro con el punto que ahorita estoy desarrollando. Que la simiente de Abraham, claramente el apóstol Pablo nos dice que es Cristo Jesús. Y todas las promesas hechas a Abraham, que nosotros por tanto tiempo le hemos los hemos dedicado a Israel. En otras palabras, todo lo que Dios le prometió a Abraham, nosotros decimos que se lo prometió a Israel. Por ejemplo, el que bendice a Israel es maldito, y el que bendice a Israel es bendito, y el que maldice a Israel es maldito. Eso no es cierto. Eso no es cierto, porque la promesa es a Abraham y a su simiente. Y Pablo nos aclara que su simiente es Cristo. Así que eso ya lo hablamos muy claro en la lección de ayer y la semana pasada. Por lo tanto, ya no repetiré. Si usted es por primera vez que se une a escuchar esto, por favor, oiga las otras anteriores que están aquí grabadas en esta misma página. Y hoy quiero seguir leyéndole la Biblia, pidiéndole que no seamos como los fariseos de antaño, a los cuales Jesús les dijo, ustedes invalidan la palabra de Dios con tal de mantener sus doctrinas, sus tradiciones. No vayamos a hacer eso. Desde luego, no me tiene que creer, tiene que creerle a la Biblia. Si no le complace lo que dice la Biblia, si no le satisface lo que dice la Biblia, entonces eso es lo que usted tendrá que aclarar. Si está leyendo bien o si soy yo el que estoy pasando una mala información. Pero si le estamos leyendo lo que dice la Biblia, aunque es definitivamente contrario a lo que hemos creído, pero yo, cuando ya vi que esa era la escritura la que me lo decían, me di cuenta que yo leía con ideas preconcebidas, por eso no me daba cuenta. Así que voy a tratar otra porción de la Biblia que muchos, y en el capítulo de Romanos es donde quieren encontrar que Israel sigue siendo el traidito de la película y que todo gira alrededor de Israel, a tal grado que esto ya lo dije antes y lo vuelvo a repetir. Me da tristeza y me da dolor y un momento de cólera para conmigo y para con los que debemos de conocer las escrituras, que toda vez que hay una gran bendición para Guatemala, una misericordia de Dios manifestada, decimos es porque votamos por Israel. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que dicen las escrituras. Y como he dicho, Venezuela también votó por Israel. Y miren cómo estaban. Bueno, así que leamos. Estoy en el capítulo 9 ahorita de Romanos. Y voy a leerlo comenzando en el versículo 6 hasta el 8. Dice así, no que la palabra de Dios haya fallado.
déjeme hacer un paréntesis. Está hablando de Israel, ¿verdad? De que Israel va a ser restaurado. Y usa la palabra, todo Israel será salvo, y rápido la agarran literal, lo cual está bien, porque tenemos que tomar los textos literales, pero literal en su contexto. Porque todo no siempre significa todo general. Porque si estamos, el ejemplo que más pongo es el de las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Sí, pero no significa en todo general, solo en todo lo que es la función de una esposa. No tiene que estar sujeta a su marido en violar los derechos inalienables de alguien, en robar, en hacer nada malo, ¿verdad? Entonces, aquí también, ese todo, Israel será salvo, es un gravísimo error doctrinal, y ese es el que vamos a tratar hoy. Leamos entonces con la mente abierta. No a la invención o la interpretación que yo tengo, sino a lo literal de las escrituras en su contexto correcto. Dice así entonces, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Vayamos captando. No todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo que no? Si nacieron en Israel, son hijos de padres israelitas, son israelitas, y entra toda nuestra especulación con la cultura actual que tenemos, pero tenemos que ponerla por un lado y leer que dice la palabra de Dios, que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Otra vez, si no todos son israelitas, y no todos son hijos, quiere decir que no es la nación de Israel el punto. Sigo leyendo. Sino que en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac, olvidémonos de Rubén, de Leví, de todos, olvidémonos de todos y enfoquémonos en Isaac. Isaac tiene de hijo a Jacob. Tenemos que enfocarnos en Jacob. Pero Jacob tiene 12 hijos y solo uno va a ser el que va a seguir la línea de Isaac, ¿verdad? Entonces, en él es en el que tenemos que enfocarnos. Entonces dice, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahí está ya la respuesta. No los que son hijos según la carne. ¿Quiénes son los hijos según la carne? Los que nacen natural. Los hijos de los israelitas. Los hijos de Rubén, los hijos de José, los hijos de Simeón, los hijos de Leví. Todos ellos nacen en la carne. Pero no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Sino que los que son hijos según la promesa. ¿Qué promesa? En Isaac te será llamada descendencia. Ok, entonces ya con esto, un pequeño desarandeo, ¿verdad? Para ajustar las piezas de nuestro entendimiento de que descartemos a Israel por la carne. No todos los que nacen, no, la promesa no es para los que son según la carne. Ok, entonces no es para el Israel natural, sino que para los que son conforme a la promesa. Ahora, ¿quiénes son los conforme a la promesa? Nos vamos a ir a Gálatas, siempre es el apóstol Pablo el que está revelándonos el misterio que había sido escondido. Y vamos a Gálatas capítulo 4, los versículos 22 y 23. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, que Ismael e Isaac, ¿verdad? Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Aquí no vamos a estar pensando con menosprecio la esclava, entonces, sino que es para que entendamos, porque Pablo nos está trayendo el entendimiento espiritual de las cosas. Y está usando la analogía de Agar y Sara para representarnos los que son nacidos según la carne y los que son nacidos según la promesa. Porque Sara no podía tener hijos, era estéril, ya era avanzada de edad. Pero como Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo de Sara, entonces Isaac es el hijo de la promesa. Entonces
Tenemos que Agar representa al Israel terrenal, lo voy a leer en la Biblia, no crea que lo estoy diciendo por mí mismo, y Sara representa en la promesa. Ahora sí, regreso a la lectura ya con esa aclaración. Gálatas 4, 22 y 23. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. ¿Ok? Fíjese, tengo que repetirle para que quede claro. Dice en Romanos, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Y aquí Pablo, aclarándole el mismo tema a los Gálatas, les dice, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Ya está ahí con dos textos bastante claros que está diciendo aquí la Biblia, que los hijos de la carne, los hijos en lo natural, los israelitas naturales, los ciudadanos israelitas, no son los hijos de Dios, sino que solo los que son hijos de acuerdo a la promesa que es en Isaac. Sigo ahora en los versículos 26, siempre del capítulo 4 de Gálatas, sigo la lectura y lo voy a seguir hasta el versículo 31. Mas la Jerusalén de arriba, fíjese, ya solo con esto debiéramos si no hubiéramos leído con ideas preconcebidas, solo aquí, ya la Jerusalén de arriba. ¿Cómo que la Jerusalén de arriba? Si la Jerusalén es la ciudad santa de Israel, el pueblo de Dios y todo. Pero aquí nos está hablando de una Jerusalén superior, porque está diciendo la Jerusalén de arriba, más importante. Sigo leyendo. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Recuerden la alegoría, los hijos de la esclava y los hijos de Sara. Y la Jerusalén de arriba es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, porque prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Ok, esto requiere que lo razonemos. Primero aclaremos el punto. Nosotros, hermanos, somos como Isaac, somos hijos de la promesa. Entonces, aquí ya nos dijo, los que son israelitas naturales, nacidos de padres naturales, nacidos según la carne, no son los hijos de Dios. Pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los que creemos en Cristo Jesús. Como Isaac, somos hijos de la promesa. Somos el Israel de arriba. Ahora, note lo que sigue. Pero como entonces, ¿qué vale el entonces? Cuando Agar y Sara. Pero como entonces el que había nacido según la carne, Ismael, perseguía al que había nacido según el espíritu, Isaac, ¿verdad? Así pasó. Pero note lo que sigue. Así también ahora, en el ahora de Pablo, desde luego. ¿Verdad? Así también ahora. ¿Qué pasa así también ahora? Que los hijos de la esclava, el Israel natural, persiguieron a los hijos de la promesa, conforme a Isaac. Está documentado en la historia, aparte de la Biblia, que Israel, rechazó a Jesús, condenó a Jesús, incitó al pueblo romano a que persiguiera a los cristianos. Fue el Israel terrenal, los hijos de la carne, los que incitaron a Roma a que persiguiera al Israel espiritual, a los hijos de la promesa. Así también ahora, dice Pablo. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. A menos que usted entienda otra manera el español,
Yo entiendo aquí que si nos está presentando que nosotros, los hijos de la promesa, somos los hijos del Israel de arriba, somos los hijos de la libre, no, y que el Israel natural, los israelitas que nacen en la carne, no son los hijos de Dios. Y que así como el hijo de la esclava perseguía a el hijo de la libre, el Israel natural persiguió a los hijos de la libre, a los cristianos. Pero ¿qué dice la escritura? Echa fuera la esclava. Y cuando dice que dice la escritura, fue Dios el que le dijo a Abraham que lo hiciera. Sara le dijo, no va el hijo de la criada no va a heredar con mi hijo. Abraham se sintió mal porque era su hijo también, pero Dios le dijo, obedece a Sara, hazle caso a Sara, echa fuera a la esclava y a su hijo. Entonces, si vamos a seguir respetando la escritura, nos está diciendo a nosotros que echemos a los hijos de la esclava. Que quitemos de entre nuestro entendimiento bíblico cristiano a Israel. No, ahora voy a parar un poquito aquí para que recuérdense. No es nada contra Israel. Recuérdense, el que está hablando es Pablo. Pablo es el que dice, si en algo ayudar a la salvación de Israel, yo estoy dispuesto a ser anatema. O sea que no estamos hablando de alguien que odia a Israel, sino que alguien que está dispuesto hasta morir por Israel. Pero está obedeciendo la palabra de Dios ahora que vino la luz de la revelación del misterio. Y desechar a Israel es lo mismo que cuando Jesús viene y dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo es posible que Dios me pida que aborrezca a mi padre y a mi madre? Es el primer mandamiento con promesas que los honre. ¿Cómo es posible que me diga que aborrezca a mi esposa si dice que hasta que la muerte nos separe? ¿Se da cuenta? Dios no nos va a decir cosas así tan obviamente absurdas y contrarias a la palabra de Dios. No, es cuando está diciendo, en este caso de la familia, lo que dijo Jesús, es cuando tenemos que escoger entre hacer la voluntad de Dios, lo que está escrito en la palabra, y la voluntad de nuestros seres queridos, que no está escrita en la palabra. Ahí tenemos que poner en primer lugar a Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con todo tu corazón y tu mente. Entonces quitemos el concepto del antisemitismo y que odian a Israel porque es el pueblo escogido. No. Recuérdese, estamos hablando, y nada más y nada menos que está hablando uno que sí amó a Israel más que cualquiera de los que decimos que lo amamos hoy en día. Porque él era judío de judíos, seguidor de la doctrina y de todo, y estaba dispuesto a morir por Israel. Ok, entonces cuando dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, recuérdese que tampoco simplemente la abandonaron y Abraham con todo el dolor de su corazón, como era padre y todo, pues le dio agua, le dio pan, y Dios mismo envió un ángel. Cuando Agar e Ismael estaban ya solos y Agar pensó que se iban a morir y no quería ver la muerte de su hijo, y entonces llegó un ángel y le dijo a Agar, no temas, ¿verdad? Que Dios ha oído tu clamor y el llanto del niño, y lo que es más, va a ser una gran nación de él, va a tener 12 tribus, igual que Jacob, va a tener 12 tribus, ¿verdad? Y todo, o sea que no hubo un desechar de maldición o de enemistad. No. Simplemente Ismael no tenía parte en el plan de restauración de Dios. Ismael solo tuvo la dicha de estar en el tiempo y la historia en que aquel al que Dios escogió, Abraham, dio a luz al hijo de la promesa, Isaac, pero no tenía parte en el plan. Por lo tanto, había que quitarlo de en medio, porque si no, Abraham iba a estar entre dos hijos viendo qué hacía y tenía que dedicarse a Isaac, el hijo de la promesa. Entonces, la aplicación a nosotros, vaya captándola, es sencilla. Tenemos que echar fuera a Israel. ¿Fuera de qué? Fuera de nuestra doctrina del reino. Fuera de nuestro evangelio. Porque ellos mismos no aceptan nuestro evangelio.
Ellos no aceptan a nuestro rey. Ellos no aceptan a nuestro Mesías. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos hermanitos jugando ahí, o que nuestro hermano más grande Israel nos siga fastidiando y nosotros tengamos que seguir jugando? No, echa fuera de tu doctrina, echa fuera de tu entendimiento del evangelio del reino, echa fuera del plan de redención a Israel. No pienses que Israel sigue siendo el pueblo de Dios y que después de la gran tribulación va a ser perdonado y va a volver a reinar y todo. No, no, no. Ayer le leí los suficientes versículos y las palabras de Jesús donde le decía: el reino es quitado de vosotros y es dado a otra nación. Y ahora a esa otra nación que se le está dando el reino, Pablo le dice: pero hay que echar fuera a los hijos de la carne. No hay otra forma de interpretarlo. De manera que somos nosotros, los hijos de la libre, los que tenemos que seguir con la descendencia de Abraham. Me voy ahora a Romanos capítulo 11, que aquí es una de las porciones que digo, los calvinistas, los metodistas, los bautistas, luteranos, ahí sí que prácticamente todas las denominaciones, como que en este capítulo 11, ven la restauración total de Israel. Y vamos a ver, ok, leamos la Biblia, pero ¿sabe qué? De una vez le anticipo. El problema que tenemos con ¿por qué se forma en esa doctrina? Es por lo que ya señalé como el peor daño que se nos ha hecho en el estudio de la Biblia, por haber dividido los libros de la Biblia en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ese concepto el enemigo lo ha manejado muy bien para restarle valor e interés al llamado Antiguo Testamento. Y por eso, al venir a textos como este, como no se tiene la base de lo que dice en el llamado Antiguo Testamento, solo con leer el Nuevo Testamento se pueden especular un montón de respuestas porque no se le está dando valor a lo que está escrito. Pero yo sí, yo voy a citarles, porque Pablo, esa es otra cosa, Pablo y todos ellos conocían el llamado Antiguo Testamento, como judíos que eran de nacionalidad, habían aprendido la ley y el Antiguo Testamento. Entonces entre ellos se hablaban dando por sentado que las demás personas los iban a entender porque también habían estudiado lo mismo que ellos. Esa es la gran diferencia, pero nosotros no. Cuando Pablo habla y nosotros no tenemos el trasfondo del Antiguo Testamento, del llamado Antiguo Testamento, por eso empezamos a buscarle interpretaciones que vayan de acuerdo a nuestra doctrina, de acuerdo a nuestra tradición, y hasta hablamos de la fe judeocristiana, siempre poniendo el judaísmo, Israel, en primer lugar. No hay tal fe judeocristiana. Los judíos, los israelitas no creyeron, punto. No puede haber una mezcla de incredulidad con credulidad. No hay tal fe judeocristiana, solo hay fe cristiana, y desechemos al hijo de la esclava en cuanto a aspecto de doctrina. Tenemos que amar. Si tenemos que amar a nuestros enemigos, cuanto más a nuestros amigos. Pero no por el hecho de que sean nuestros amigos, no por el hecho de que hayan sido instrumento valioso en la venida de la simiente de la mujer, estemos aguardando, estemos diluyendo la sana doctrina. Eso es levadura. No podemos dejar que un poco de levadura leude toda la masa como está ahorita, porque toda la masa del cristianismo está leudada con israelismo. En todos los lados, en todas partes del mundo, Israel juega un papel más importante que la misma iglesia. Entonces, seamos realistas. No vamos a recibir la aprobación de Dios. No vamos a recibir que Dios pueda llevarnos adelante en establecer su reino mientras rehusemos obedecer. Ayer le leí todos los textos en los que Dios decía: no oyeron mi palabra, violaron mi pacto, me provocaron a ira, dejaron mis mandamientos. Y nosotros estamos en la misma condición cuando seguimos aferrados a alguien a quien Dios ha dicho: lo desecho. Ok, doctrinalmente, insisto, no tomen mis palabras con un desprecio al Israel terrenal
No, 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 no. Es simplemente la doctrina, como espero que quede más claro según sigo leyendo. Pero entonces Romanos 11, 28 al 32. Así que en cuanto al evangelio, escuchen esto. Son palabras del apóstol Pablo, escritas, inspiradas por el Espíritu Santo. Espero que estemos de acuerdo con eso, porque recuérdense que Pablo es uno de los 12 apóstoles cuyo fundamento es el que tenemos. Apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular. Estamos oyendo a uno que pone el fundamento, y fíjense lo que está diciendo. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Por causa de nosotros. Y o sea que nosotros somos los culpables de que Israel sea enemigo. No, 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 espérese. Son enemigos del evangelio. ¿Y quiénes somos los encargados de predicar el evangelio? ¿Quiénes somos los que tenemos la comisión de predicar el evangelio del reino? Nosotros. Pero obviamente, como nosotros predicamos que Jesús es rey, que recibió autoridad sobre todo en los cielos y en la tierra, y que todas las naciones la recibió en heredad y que la tierra misma le es entregada, entonces ellos, que pobrecitos, siguen engañados pensando que ellos son el pueblo de Dios y que a ellos es a los que Dios tiene que bendecir y ponerlos por encima de la tierra, otra vez con un reino davídico donde están ellos en la suma. Entonces su evangelio, su interpretación, mala interpretación del llamado Antiguo Testamento, choca con nosotros porque tenemos a otro rey que ellos desechan, a otro rey que ellos consideran un falso profeta. ¿Se da cuenta? Entonces, por causa de nosotros, por nosotros predicar la verdad escrita, somos enemigos. Es que la otra palabra para enemigo es adversario. Y dése cuenta que los dos estamos compitiendo por lo mismo. Somos el pueblo de Dios. Ha visto en Facebook y en YouTube y todo, unos cuantos meses atrás, cuando Netanyahu sale diciendo, vencimos a Faraón y vencimos a esto, vencimos a Hitler, vencimos a esto y vamos a vencer por acá porque somos el pueblo de Dios y todo lo demás. Ellos siguen creyéndose el pueblo de Dios. No han aprendido la lección de que la bendición que Dios derrama, el cuidado que Dios derrama sobre ellos es meramente porque es fiel a la promesa que le hizo a Abraham, a los padres, Abraham, Isaac y Jacob, no por mérito de Israel. Dios no es un no quiero usar palabras para tratar de definir a Dios, pero el punto es, Dios no va a estar aprobando a los que están maldiciéndolo, a los que dijeron, crucifícalo, crucifícale. Y Pilato le dijo, pero ¿de qué lo acuso si no le hay ninguna culpa? Y ellos gritaron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Va a estar Dios apoyando a estos? Entonces, por causa de nosotros que estamos predicando al Rey Jesús, ellos son adversarios. Están compitiendo por el título de pueblo de Dios, el cual es nuestro. Están compitiendo por ser los hijos de la promesa, lo cual no es cierto, porque ellos son hijos de la carne, hijos de la esclava. Nosotros somos hijos de la promesa, somos hijos de Dios. Es una rivalidad clara, abierta, en la cual tristemente la mayoría de la iglesia está del lado de ellos a los que Dios dice, échalos fuera. Quita la levadura y que quede solo la masa pura. Ok, sigo leyendo. Aquí tengo una definición de la palabra que se usa para enemigos, también se usa para adversarios. Y los dos competimos por el ser el pueblo de Dios, por ser los herederos de las promesas hechas a Abraham, y por lo tanto los que deben cumplir la comisión de poner a los enemigos por estrado de Cristo, de los pies de Cristo, somos nosotros, no Israel. Entonces, en el aspecto doctrinal, sí somos enemigos. Y lo paradójico que resulta es que nosotros somos la causa de la enemistad. Ok, me voy ahora, sigo leyendo. Fíjense, para aclarar este punto de enemistad, porque yo sé que a muchos les cuesta
sino a todos les cuesta oír lo que estoy leyendo. Y por favor, note que no estoy predicando una revelación que yo recibí. No, estoy leyendo lo que dice la Biblia y respetando los contextos bíblicos. Para fortalecer lo que acabo de decirle, porque suena tan duro, ¿verdad? Que tenemos que desconectarnos doctrinalmente de Israel. No en hermandad humana, no en hermandad de naciones, de dos pueblos que buscamos. Ellos equivocadamente buscan agradar a Dios a su manera, pero al menos son... bueno, ¿para qué justificarlo? El punto es que tenemos que desecharlos. Note al apóstol Juan. Ok, es el apóstol Pablo el que dice que tenemos que desecharlos y que por causa del evangelio somos enemigos. Ahora note en boca de dos testigos, a otro profeta y nada más y nada menos que el discípulo amado, el San Juan. Dice así en Primera de Juan capítulo 2 versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Quiénes niegan que Jesús es el Cristo? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo. ¿Oyó eso? ¿Quiénes niegan a Cristo? Israel. ¿Y quién es? ¿Y qué es el que niega a Cristo? Es un mentiroso, es anticristo. No es la bestia, no. Cuando hablan de anticristo, hacen un relajo de doctrina. Anticristo, el hombre de pecado, la bestia, todo es lo mismo. No es lo mismo. Cada una cosa tiene su explicación de acuerdo a la lectura bíblica. Pero ahorita no voy a entrarle a eso, sino que solo quiero leerle lo que está preguntando el apóstol Juan. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. No, ellos no lo niegan a Dios, ellos dicen Jehová y todo lo demás, hasta no quieren pronunciar su nombre santo, etcétera, etcétera. Pero dice aquí, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Respuestas. Dé usted la respuesta. ¿Tiene Israel al Hijo? ¿Reconoce Israel al Cristo? No. Entonces el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. Tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan 2:22. Entonces, leyendo en español, respetando lo explícito de las Escrituras, no podemos seguir reteniendo la palabra de Dios, deteniendo el proceso de poner a los enemigos por estrado de los pies de Cristo, esperando que Israel es el que lo va a hacer. Que es diciendo que Israel es el reloj de Dios, que dice cuando Israel esto, que cuando Israel lo otro. No, hay que desechar al hijo de la esclava y quedarnos con el hijo de la promesa y llevar adelante el evangelio. Humanamente hablando, ¿podemos amar a quien desechó, menospreció y crucificó a nuestro Redentor? Lo que es más, a quien persiguió y sigue de alguna manera, y persiguió y buscó que el poderío romano destruyera a los cristianos. Sí los podemos amar. Sí los podemos amar porque Dios nos ordena amar aún a nuestros enemigos. Y nos dio el ejemplo a Él en la cruz. Y luego nos lo respondió y lo repitió Esteban cuando lo estaban apedreando. No les tomes en cuenta este pecado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde luego, esa es la orden de Dios para nosotros. Pero eso no significa que no sufran las consecuencias del pecado. Recuérdese que el perdón nos libra de condenación, nos libra de la condenación y muerte del pecado, pero no de las consecuencias. Entonces, aquí está muy claro que ellos no son del pueblo de Dios. Ok, regreso ahora
a Gálatas, donde estamos hablando de la alegoría de Agar y Sara. Gálatas capítulo 3, versículos 15 al 17. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. En otras palabras, hablemos de contrato, aunque no es contrato, es un pacto, es diferente, es mucho más peso. Pero ciertamente cuando ya llegamos, ok, vamos a hacer este pacto entre nosotros, vamos, pero yo pongo esto y esto y esto y esto, y pongo mi vida por esto, esto y esto, y tú pones tu parte por esto y esto y esto. Se escribe. No se puede decir, mira, después de una semana, ¿por qué no evaluamos? No. Un pacto cuando ya quedó aprobado, ya no puede ser invalidado. Ya no se invalida ni se le añade. Ahora bien, dice aquí, a Abraham fueron hechas las promesas. A Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, el punto que está haciendo Pablo nos lo va a decir ahorita. ¿Por qué nos aclaró de que un pacto no se puede renovar ni añadir? ¿Y por qué nos está diciendo que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, la cual es Cristo? Porque continúa diciendo, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Y ni siquiera para con Abraham. Abraham fue el portador, el mediador del pacto. Pero como era para Abraham y su simiente, la cual es Cristo. Todo lo que pasó entre Abraham hasta Cristo no eran partícipes de la herencia. Porque el pacto era con Cristo. Dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después de él no la abroga para invalidar la promesa. Israel no entra en las promesas hechas a Abraham. La única promesa hecha a Abraham para Israel es que le daría una nación y un territorio que, como vimos ayer, le dijo desde aquí hasta allá y le citó el nombre de todas las naciones que tenía que quitar de Canaán. Eso es lo único. Y que es lo único que sigue teniendo. Y es por lo que Dios sigue protegiendo y lo atacan, y lo sacan y Dios lo vuelve a poner, porque Dios se permanece fiel, aunque Israel es infiel. Ok. Entonces, en esta parte, voy a parar y la próxima semana sigo con Romanos, porque todavía no hemos llegado a la parte que es la que más usan todos. Pero solo quiero que se dé cuenta con lo que ya he leído, lo que le presenté ayer y con lo que acaba de aclarar de la alegoría de los dos pactos, ¿verdad? El pacto que era con los hijos de la carne, que es la tierra de Israel, y con los hijos de la Israel de arriba, de la libre que somos nosotros. Mientras el cristianismo no quiera obedecer la palabra de Dios, su principal problema, por eso igualé a Israel con la levadura, la doctrina de la hipocresía de los fariseos, que ha leudado la masa. El cristianismo, el evangelio del reino está leudado con la levadura, porque Israel es el que predomina prácticamente. Lo ha llenado todo. Como digo, Israel está metido en todas las iglesias. Israel está en la mayoría, si no la totalidad de las iglesias. Y consecuentemente el evangelio del reino no es predicado. Oh, de título, sí. El evangelio del reino, porque hay señales y prodigios. No, ese no es el evangelio del reino. Antes de que hubiera antes de que estuviera la iglesia haciendo señales y prodigios, ya en el Antiguo Testamento habían señales y prodigios y todo lo demás. Y el enemigo, el diablo, también puede imitar las señales y prodigios. Y desde el caso de Moisés, los magos de Faraón lo imitaban los milagros y todo. Y a los que dicen, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos y en tu nombre hicimos milagros y eso y lo otro, le dicen, no los conozco.
Entonces, si eso fuera el evangelio del reino, ¿cómo va a decir que Dios no conoce, que Jesús no conoce el evangelio del reino? Se están haciendo señales y prodigios. Entonces hablan del evangelio del reino, pero como no están reconociendo que es a nosotros a los que Dios nos está llamando a poseer las puertas de los enemigos, que se siguen pensando en Israel, por eso es que estamos tan mal como estamos. Y con estas escrituras que les estoy presentando, que como digo, yo las leí por tantos años, pero cuando se lee con ideas preconcebidas, no se lee lo que está tan claro y tan explícito, sino que se traduce con la mentira, con la levadura, a tal grado que la gente estaba tratando de volverse, y algunos todavía lo hacen, celebrar todas las cosas de Israel. Hoy en día hay en un montón de iglesias el famoso shofar, ¿verdad? Y todo, y un toque del shofar profético. No hay tal cosa, nada de eso tiene que ver con el evangelio del reino. Pongámoslo de esta manera, si Israel no tuvo nada que ver con el evangelio del reino, excepto en que a través de ellos, por la misericordia y la gracia y el cuidado de Dios, se fue viniendo el cumplimiento de la promesa de la simiente de la mujer y de la simiente de Abraham. Es lo único en lo que ellos fueron instrumentos. Pero una vez que vino la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, el otro profeta como Moisés, el hijo de David que reina por la eternidad, el reino de los cielos es quitado de vosotros. Ahora, si quieren entrar al reino, ellos, como Pedro, el apóstol a los judíos, les dice, nosotros también seremos salvos como ellos. Es Israel el que tiene que cambiar y hacerse como nosotros en el aspecto de redención, en el aspecto de que tenemos que reconocer a Cristo, porque Cristo es el único camino. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Y cualquier israelita, como por la gracia de Dios hay muchos, que reconoce a Jesús como Señor, entonces viene a ser parte del pueblo de Dios. Pasa a ser hijo de la promesa. Que Dios en su misericordia alumbre el entendimiento de ustedes. Que el Dios en su misericordia les ayude y que ustedes quieran darle a la palabra de Dios el valor de palabra de Dios, el valor de inspirada por el Espíritu Santo y el valor de verdad infalible, la única verdad, porque entonces empezará a haber cambios en nuestras vidas, en nuestros hogares y con su ayuda y su bondad en nuestra nación. Paramos ahí por si hay preguntas o comentarios. Digamos esto para tratar de aclararlo más. Los israelitas no son salvos por ser israelitas, pero tampoco son desechados por ser israelitas. Los gentiles no somos salvos por ser gentiles, pero tampoco somos desechados por ser gentiles. Tanto israelitas como gentiles tenemos acceso a la misma puerta, que es Cristo Jesús. La gran diferencia obvia que tenemos es que los israelitas no quieren aceptar eso. Y por la mayoría de los gentiles sí lo hemos hecho. Esa es la gran diferencia. Pero como cité en el concilio de Jerusalén, Pedro dice a los israelitas que les está hablando, nosotros, refiriéndose a los judíos, nosotros también seremos salvos de la misma manera que ellos. ¿Y cuál es la manera que somos salvos nosotros? Reconociendo a Cristo Jesús y recibiendo el perdón por su gracia y su misericordia. Y eso está abierto para chinos, rusos, alemanes, judíos, chapines, para todos, para todo aquel que quiera reconocer el señorío de Cristo.